bueno, por diferentes causas no encienden las cámaras, pero no verlos, a diferencia del aula, uno también empieza como verles las caras, es un feedback rápido que uno rápidamente puede darse cuenta si está explicando y si se está entendiendo, ¿no? Eh, es muy solitario y muy complejo estar solo en la cámara, en la virtualidad. Entonces también en eso ustedes comprendan de que no es fácil tampoco de este lado, para ustedes tampoco, pero para nosotros estar solo, imagínense que yo ahora estoy con 37 personas, pero me estoy mirando solo a mí. Si yo estuviera explicando algo, yo no sé si ustedes me están entendiendo o no, porque no les puedo ver la cara, ¿no? Entonces eso también dificulta mucho las clases. No, No sé, no, no sé si bueno, vale la pena ver estas caras, pero yo me a pongo si Diego. quieren. No, Y pero más a esta hora más a que esta hora. ya No, han La mía lo sé, tampoco, pero pero Bien, no, Juan, no les bien. digo digamos, yo nunca les digo de encender la cámara, salvo ahora que vamos a hacer el trabajo práctico, pero uno como profe en el aula rápidamente puede ver por la corporalidad, por la cara, Mm. si está siendo muy rápido, si la gente está distraída, si está entendiendo. Para el profe es muy complicado, ¿no? Entonces, nuestro comentario permanente es que si bien no se les puede obligar a encender la cámara, pero es muy difícil dar clase mirándose a uno mismo, ¿no? Entonces eso también uno pierde como el terreno y la sensibilidad a lo que le pasa al otro. Solo les digo esto para que en algún momento también algo de virtualidad vamos a seguir teniendo seguramente el año que viene, que de a poquito como grupo también vayan, aunque sea como hace Diego, que a lo mejor se pone una cámara y trabaja con otra compu o lo que fuese, pero es una manera también, hasta cuando sonríen, somos seres sociables que uno necesita mirarlo al otro, ¿no? Así que bueno, esa es la reflexión que sumo al comentario de Sofía. Bueno, chicos, no nos hemos visto, chicos y chicas, no nos hemos visto la semana pasada. eh, Estuve por Salta en un congreso vinculado a educación y bueno, hoy con muchas ganas de escucharlos. Sí, preocupada porque hay un grupo que no hizo entrega, que no sé si está ahora presente, que es del equipo de inseguridad vial, o sea, todo lo que es la parte de accidentes viales y demás. ¿Hay alguien de ese equipo? No hay nadie. Bien, bueno. Em, Solo recordarles que vamos a mirar en esta instancia. Va a pasar grupo por grupo. Mariano Bordón, estás aquí. Tomás Mena, no había visto en el chat. Gente, no he recibido el trabajo, solamente el día viernes a última hora. Mariano, me consultaste sobre la entrevista y la verdad es que el trabajo había que completarlo y enviarlo, ¿sí? Em, el trabajo no está aprobado, chicos. Más, digamos, no pasan a la oralidad porque no se entregó. Sumado a que es un grupo que viene con, digamos, con dificultades en todas las entregas, incluyendo la última entrega en donde no entregaron lo que realmente correspondía. Entonces, lamentablemente, no es un trabajo que esté aprobado y no es un trabajo que se pueda recuperar. ¿Mm? Así que ese es mi mensaje. Todo el resto lo entregó en tiempo y forma, algunos tuvieron más dificultades para subir y demás, pero el trabajo debía ser presentado el viernes. Dicho esto, quiero escucharlos y verlos. Ahora sí, vamos a empezar. Hoy trabajamos con los grupos 1, 2 y 3. Tienen 15 minutos, yo les voy a iniciar cuando. Les voy a dar, que me van a decir quién de cada uno va a hacer la presentación. ¿Qué voy a mirar? Voy a mirar que sea una presentación de alto impacto, que hayan trabajado para un impacto en la socialización, de que utilicen un recurso para mostrar, que utilicen un recurso o alguna estrategia para hacernos partícipe a nosotros. 5 minutos antes de que se finalicen los 15 minutos, le voy a dar aviso. Posterior a eso, preguntas abiertas del grupo y mías, y al finalizar, mi feedback. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Perfecto. Vamos con el grupo 1.
quién es quien va a hacer la presentación? Voy a Así lo empezar pongo como yo. co-host. Sí, voy a empezar yo. Vamos a hacer una... Diego, tenemos una sos del presentación. grupo 1, Somos del uno. entonces Sofía, Juan, bien, Y el resto Alejandro. de Alejandro. perfecto. Mientras que pone la presentación, antes de que empiece a tocar digamos, antes que empiece a correr el tiempo, solamente quiero, digamos, voy tomando lista y los voy mirando uno por uno en la cámara. Qué bueno verlos. El grupo 1 tiene que ver con indigencia. Tiki, tiki, tiki. Cepeda, Sofía. Sí, acá estoy, profe. Perfecto. Eh, Finola Hernández. No, Filón y Juan. Miguel. Finola y Juan, perdón. ¿Está? Sí, sí, está, Sí. profe. Ah, ahora está, ahora te veo en la playa. Claro, no te veía porque estabas en la playa. Claro. Graso Vivian. No, no pertenece al No, grupo. perdón. Tuvimos que sacar 2 integrantes del grupo, básicamente. O sea, era parte del grupo, bien, perfecto. Y creo que no, creo que era Nicanor el nombre, no me acuerdo. Medina Alejandro, allí está. Ravera Diego está. Y Sarmiento Facundo es la otra segunda persona que seguramente no. Sí. Exactamente, sí. No corresponde. Bueno, gente. Si en algún momento yo me desconecto de la cámara es por un tema de internet, pero me vuelvo a conectar de nuevo. Así que Bueno, yo todo... comparto la pantalla, no sé si la ven. Bueno, un segundo que busco mi celu para mirar el... Toma. Se ve, Diego. Bueno, Se ve bien. ahí la pantalla ¿Se se ve ve. bien? Perfecto. Sí, yo la veo bien. Bueno, Bueno, adelante nomás. yo voy a dar la fundamentación de lo que nuestro tema fue indigencia. Pusimos foco, por supuesto, en la ciudad de Córdoba, como pedía el trabajo. Básicamente analizamos el crecimiento que hubo de la indigencia influenciada por la pandemia, comparando los años anteriores con qué es lo que sucedió, qué están haciendo las instituciones al respecto, ya sea públicas o privadas, qué influencia tiene la educación, los índices de educación, en qué tanto influye el alcohol, las drogas al respecto. Se investigaron, se buscaron fuentes externas de otros lugares para comparar, ya sea de otras provincias y de otros países, y se vieron fuentes internas, publicaciones locales y demás. Se realizó una entrevista a una persona que está en una fundación que trabaja en el problema. Aparte de eso, vimos el crecimiento demográfico y la zona, cómo va cambiando y cómo va produciendo, en qué afecta al tema. También analizamos un poquito lo que produce la política, la difusión de prensa que tiene el tema, cómo lo usan, cómo usan y abusan de las personas en esa situación, referido a los planes que se implementan tratando de hacer clientelismo político, ese tipo de cosas, sin soluciones de fondo. Entonces el problema sigue, digamos. Si bien ya lo vamos a ver en las conclusiones y todo lo demás, que ha tenido una mejora, pero tiene sigue siendo un flagelo en la sociedad y todo lo demás. Por supuesto, la economía y en la época de pandemia y un poco más atrás, ha sucedido mucho traslado de las clases
que estaban, digamos, clases bajas, ha ido migración hacia la indigencia de las diferentes clases sociales, y se ha visto incrementado en algún momento, y después hubo trabajos al respecto que ya van a explicar los chicos un poquito, para mejorar eso, que termina siendo lo positivo de la situación, digamos. Ahora los chicos, Sofía va a explicar un poquito de cada una de las, va a empezar por Córdoba con el tema, hablando de la situación local. Sofía, Bien. ¿estás ahí? Sí, cierto. Bueno, es verdad lo que dice Diego. Justamente nosotros estuvimos analizando varios datos, varias fuentes con respecto a Córdoba. Si bien en los años anteriores había ido como un aumento, desde el 2018 hasta el 2020, aumentó bastante el tema de la indigencia, de la gente que estaba durmiendo en la calle, básicamente, que, bueno, había aumentado. Pero en comparación a este año y el año 2020, fue que eh, al estar atravesando una pandemia en el año pasado y bueno, justamente este año, ese número de cierto modo bajó porque el gobierno tuvo que darles un lugar a esta gente para que pudiera dormir y estuviera no tan a la deriva con el tema de los contagios, ya que había gente grande, niños, de todas las edades básicamente, pero bueno, sí seguía el número, seguía siendo un número alto, digamos, el año pasado, en el invierno, no, perdón, en este año, en el invierno, aún había 405 familias que estaban durmiendo en la calle. Bueno, con relación a la pandemia, también lo que se vio mucho fue que mucha de la gente que estaba ubicada en el sector centro de Ciudad de Córdoba, es como que fue migrando a los barrios, a otros barrios. Entonces es como que, bueno, acá en cierto modo, en el centro de Córdoba, fue que se redujo un poco el número. Pero bueno, es un número que realmente preocupa porque son 405 familias, entre ellos niños, adultos, bueno, ancianos y todo eso. Bueno, justamente nosotros elegimos este tema porque, bueno, yo lo vivo muy de cerca porque yo vivo acá en el centro, entonces veo todo el tiempo gente, y se había vuelto muy preocupante la cantidad de gente, de familias que había acá por acá a los alrededores. Y bueno, viste, justamente charlando por ahí con alguno que te dejaba que te sentaras a charlar, y te decían que sí, que por ahí no recibían nada, que solamente de asociaciones sin fines de lucro o fundaciones, o simplemente de la gente que les hacía ayudarlos, ¿no? Bueno, nosotros estuvimos analizando varias fuentes donde justamente se trataba el tema de la pobreza, pero bueno, siempre sigue siendo más alta el tema de la pobreza que de la gente que vive en la calle, de la indigencia, ¿no? Si bien creció y bajó un poco, pero bueno, justamente ahora en estos momentos, como el tema del COVID ha como disminuido en cierta forma, es como que los han vuelto o sea, como que la ayuda que les había dado el gobierno, eso de instalarlos en hoteles o en refugios, qué sé yo, no, perdón, qué sé yo, no, es como si estuviera hablando con alguien, perdón. Esa ayuda que les brindó es como que bajó un poco, entonces es como que han vuelto a tener que estar de nuevo en la calle. Antes de la pandemia había refugios donde les permitían dormir, comer, bañarse,
Pero bueno, esas eran las condiciones, que se tenían que higienizar, tenían que compartir con otros, no estaban prohibidas las bebidas alcohólicas o las drogas. Entonces muchas de estas personas que vivían en la calle preferían seguir estando en la calle a que estar en un lugar más cómodo, ¿no? Pero bueno, creo que también eso tiene que ver pues tiene que ver con la sociedad, que quizás es como que el sentirse aislado y no poder compartir o solamente compartir con los que están en esa misma situación, los lleva a como cerrarse en eso y no querer quizás abrirse a las otras personas, a contarles o compartir esa situación que ellos están viviendo. Bueno, justamente nosotros entrevistamos a la Fundación Manos Abiertas, que yo estuve hablando con la vicepresidenta de Manos Abiertas, que bueno, nos comentó que ellos tienen un montón de programas para ella, para la gente que está en esa situación, que si bien el año ellos tenían bastante gente, pero bueno, debido a la pandemia tuvieron que cerrar y dejar un grupo reducido de personas. Que bueno, ellos se enfocan más que nada en varones, en personas entre 20, antes eran entre 18 en adelante, pero bueno, habían como subido un poco el límite de edad. Como que los vuelven a reincorporar al mundo laboral, les vuelven les devuelven básicamente eh, quizás esas costumbres que habían perdido por X motivo. Entonces es como que los incentivan a volver a querer insertarse en el mundo laboral, al querer estar no en esa situación, sino querer salir adelante. Ella también nos comentó que, bueno, Celia, que es el instituto que es donde se enseña cocina, pastelería y todo eso, les donaba becas a ellos para que a todo aquel varón que quisiera insertarse en ese mundo laboral, bueno, pudiera hacerlo. Y bueno, justamente ellos, la Fundación Manos Abiertas colabora con otras fundaciones también, eh, con esta gente que está en esta situación. Perdón, restan Sí. 5 minutos. Perdón. Bueno, los dejo seguir a mis compañeros entonces. Buenas noches, profe. ¿Cómo le va? Yo hablo de la situación en Neuquén. Lo elegimos como provincia de comparación. Elegimos esta provincia, nos pareció interesante, ya que a pesar de que la población en Neuquén es bastante menor a la de Córdoba, nos pareció interesante el porcentaje de indigencia que tiene esta provincia, ya que es la segunda provincia con más porcentaje de indigencia en el país, y es una provincia considerada bastante rica, que produce bastante dinero, ¿no? Mediante pozos petroleros, venta de gas, por turismo y todo eso. Lo hicimos en comparación a Córdoba, ya que a pesar de que en Córdoba, como dijo mi compañera, la situación mejoró un poco en el último año, se logró darle viviendas a personas en calle. En Neuquén no pasa esto, pasa todo lo contrario. En los últimos 3 años ha aumentado bastante el porcentaje de indigencia y no encuentran la solución en estos momentos. Bueno, de ahí mi compañero les va a decir la situación en Miami. Juan. Primero que nada, mucho gusto. Segundo que nada, nosotros elegimos la situación en Miami porque a pesar de que se puede decir que es distinto a lo de Córdoba, porque sería medio ridículo compararse con otro país, o sea, otro estado, pero lo pusimos porque fue interesante, porque ¿qué pasó? En Miami tienen casi la misma tasa de inmigración, de emigración, que en Córdoba. Esa es razón porque en Miami, por lo general, la mayoría de la gente latinoamericana, que son, bueno, de países latinoamericanos pobres,
se van a Miami para conseguir una mejor vida. Entonces, ya de por sí no es culpa de Miami que haya tanta indigencia, sino es porque hereda pobreza y indigencia de otros países. Eso pasa en el mismo caso que en Córdoba, pero en vez de otros países, aunque sí, si lo ponemos en caso de Venezuela, pues también, pero en el caso de, por ejemplo, otras provincias, como por ejemplo Formosa o del Chaco, que hereda gente que está en situaciones de calle. Entonces, se podría decir que no es de todo culpa de la organización del gobierno de Córdoba. Perfecto. Bien, Juan. ¿Querés hablar un poquito del rol de, no sé si El rol, de la nosotros universidad? proponemos, Sí. nosotros proponemos que el rol de la universidad en estos casos sería el de educar de forma para el que la necesita. De esta forma se puede buscar mejores puestos de trabajo para esta gente y salir de la pobreza. Y bueno, ahora es el rol de... Está Lo que bien. pensamos del rol del ingeniero fue que lo que debería sería mejorar la calidad de vida, del desarrollo, también sería motivar mediante charlas de lo que se puede lograr como ingeniero, a lo que se puede llegar a hacer mediante, siempre en nuestro caso, programación, en el mundo laboral es bastante requerido, es un puesto bastante requerido y tampoco es tan complicado de entender esta lógica. Diego, si Aparte querés llegar a la que, conclusión. Sí, aparte que puede mejorar o sea, se ha demostrado que la claro, programación mejora la capacidad de aprendizaje de las personas. claro. Entonces, además de Hacerlo accesible a sus limitaciones, en cierto sentido, por la falta de educación y buscarle un lugarcito, creo que sería una muy buena dedicación y tarea social de parte de la ingeniería, del ingeniero. Conclusiones. Llegamos a la conclusión de que no es un problema local solamente, hay indigencia hay en todo el mundo, con diferentes aspectos, con diferentes, basado en diferentes referencias. En muchos lados el indigente no es el que está en la calle, sino el que consume todo lo que produce. Hay Queda medio minuto, Diego. sí. Un aviso No, para... esto es lo último. Yo creo que el incremento en asistencias y en ayudas puede paliar perfectamente esa situación porque no es tan grande la indigencia como es la pobreza, no es un tema tan masivo. Lo que pasa es que no están tenidos en cuenta socialmente en comparación porque son grupos minoritarios en sí. Pero están en situación extrema, entonces creo que ese sería el mecanismo que deberían hacer las políticas de Estado, ayudar a esa gente con solucionar analfabetismo y inserción laboral. Creo que hay, en eso cerraríamos el tema. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias por escucharnos. ¿Consultas? No, por por el que favor. pregunta, me puse la playa porque iba a hablar de Miami, entonces ahí la dejo. Estaba al respecto. Había que Bueno, ambientizar. consultas, dudas del resto de los compañeros antes de Yo acepto de seguir con... cualquiera menos de Gonzalo, por favor, porque... No, Nada, Gonzalo, está todo bien. Yo te quiero. Gonzalo, Sofi sabe dónde vive. Estamos bien. A ver, vamos con las consultas y dudas. Si hay dudas o consultas. Disparen, Bueno, chicos, que cualquiera si podemos no terminar hay, en esa situación, ¿no? sí hago una consulta, Juan. Sí. Me llamó la atención que indicaras de que era ridículo comparar con otro país. Digo ridículo por Dame un segundo, Juan, termino de hacer la pregunta. Primero, ¿por qué? claro. Si es una cuestión grupal, y por el otro lado, me genera la inquietud porque era parte de la consigna del informe.
Me parece, no me refería como que sería ridículo compararlo con otro país, sino me refiero que sería ridículo compararlo con ese estado, en esa situación socioeconómica que tienen. O sea, ¿a qué me refiero? Nosotros pusimos en el caso de Miami, por el tema de que en las noticias o en en la información de ciertos países latinoamericanos, que era lo que más apropiado consideramos, no se publicaba información con cierta tendencia política. Entonces queríamos buscar lo más objetivo posible. O sea, en nuestro caso. O sea, Entonces no yo entiendo lo lo de decía por eso. ridículo. O No sea, entiendo por qué es ridículo. yo dije, yo me refería como que es ridículo compararlo con Miami. O sea, me refiero como, fue como un chiste, se puede decir, para animar la presentación. Y si ofendió, me disculpo, pero ahí lo dejo. Bien. Em, Otra conclusión, una de las conclusiones dijeron que la universidad, la verdad que fueron como muy genéricos en las soluciones, ¿no? Es decir, bueno, la universidad trabaja para la indigencia más allá de O la sea, no, programación. Un segundo, Juan, un segundo que termino la reflexión. Lo que buscaba acá yo, de mi parte, es que realmente cranearan una manera de abordar la indigencia. Formarlos en programación no tiene que ver con el ingeniero en sistemas, sino que tiene que ver con la universidad. Entonces digamos, quedó ahí un gris en donde realmente qué solución craneada pueden abordar la indigencia. Formarlos en programación tiene que ver más con una acción de la universidad, pero la pregunta es como ingenieros, como futuros ingenieros, ¿qué hacer frente a la indigencia? Entonces, ese era digamos, donde había que poner la carne en el asador. ¿Qué acciones les aparecen ahora para hacer? Juan, estás levantando la mano. a lo que se quería referir mi compañero Alejandro era que el rol de ingeniero sería más como mejorar la calidad de vida a través del desarrollo de tecnologías a través de empresas privadas. Así se puede generar nuevos puestos de trabajo donde o sea, la indigencia se considere un nivel más alto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, lo que dijo Diego, que era lo de que la indigencia en otros países, bueno, por ejemplo en Estados Unidos, la indigencia se considera cuando gastas el 100% de tus ingresos en tu sustento. Acá Pero ¿qué la acciones indigencia se... concretas de la universidad? La consulta es qué Ah, acciones concretas para mejorar la calidad. pero ¿no dijo lo de usted el ingeniero? Pero digamos, en tu frase es que la universidad para mejorar la calidad. ¿Qué acciones concretas? Yo las acciones ¿O de concretas la sería universidad o del ingeniero? de la universidad, en mi caso sería la de, ¿cómo decir? No me sale la palabra, formalizar, no por lo que se requiera, o sea, a lo que me refiero, lo que se requiera en la necesidad, sino en lo que se pide en la sociedad. No sé si se me entiende bien a lo que No, Sí, quiero llegar. no, Quizás, no. perdón, sí, quizás sería, a mi parecer, en cuanto a la universidad, dar cursos desde cero Ujú. o dar charlas desde cero, enseñarles nociones básicas como para que ellos tengan una idea de lo que realmente se hace en el caso de la ingeniería en sistema, Bien. y incentivarlos a que ellos se Ujú. preocupen, quizás si les gusta, incentivarlos con cursos, charlas Bien. motivacionales, y Bien. Bien. hasta proporcionándoles becas para que ellos puedan acceder a, a una computadora, para así tener, bueno, la Bien. Cursos, por información. ejemplo, La Claro, poder información. cambiar en tu su hogar, situación. por ejemplo. Perfecto. Claro. Bueno, gente, la primera pregunta es si consideran que han respondido a la consigna de todas las características que tenía que tener la presentación. perdón. Yo creo que tocamos los puntos, seguimos los puntos que nos habían pedido. No sé si hemos ido tan a fondo
como tan al hueso, no hemos, No hemos profundizado lo suficiente. Claro, Digo, sí. La pregunta tiene que ver con los recursos y momentos que se pidió en la consigna de presentación. Claro. ¿A qué va la pregunta? El pedido fue de que, por un lado, fuera una presentación de alto impacto, en el cual el recurso audiovisual que ustedes colocaran tuviera de alguna manera que acompañar. En el momento de las diapositivas, presentaron diapositivas solo con el titular que iban a conversar, no había un dato que reforzara la oralidad, y esto lo digo con la amorosidad para que lo puedan mirar. Es decir, yo no presento una diapositiva solo con un título que dice Diagnóstico Córdoba, Neuquén y Miami. Había mucha información que era importante a lo mejor poner un número, un porcentaje, sino de lo contrario, esa diapositiva no tiene un rol que refuerce, acompañe o complemente la oralidad de ustedes. Por eso se utiliza una presentación, si no de lo contrario no se utiliza. Por el otro lado, se pidió que además de la presentación en PowerPoint y demás, utilizaran otro recurso. Podía ser un video, alguna imagen. No sí, de hecho teníamos un presi hecho, Diego tenía un presi hecho, pero no sabíamos en qué momento lo íbamos a poder poner y todo eso. Sofía, por el otro lado, como grupo, se les pidió que tuvieran interacción con quienes estábamos escuchando. Una pregunta, sí, creo un que ahí Kahoot. tuvimos un problema de error del tiempo. Ahí, sí, ahí no. Por el otro lado, exactamente, por el otro lado, cuando uno da el informe, tiene que tener una lógica de presentación y primero, si llevaron tiempo o no. ¿Sí? Había 15 minutos, había que trabajarlo, entonces, bueno, yo les iba marcando el tiempo. Por el otro lado, había como digamos, como muchas apreciaciones personales, que obviamente indigencia es un tema que nos atraviesa, pero que en el momento en donde yo doy un informe, la parte más personal de considerar y demás tiene que ser avalada frente a que el informe tenía una parte de terceros y luego donde ustedes colocaban, digamos, la mirada personal eran las dos últimas preguntas. ¿Qué rol tiene la universidad y qué rol tiene el ingeniero? Entonces, cuando yo doy un informe, cuando doy cuenta de esto, tengo que ser cuidadoso en términos de las apreciaciones personales que tengo, en especial porque también estoy dando cuenta de ser parte integrante de un grupo. En conclusión, han elegido un tema que denota de que son comprometidos socialmente porque, digamos, cuando los escucho, los veo preocupados. Encontraron una muy buena entrevista que tiene que ver con Manos Abiertas, que yo creo que es una de las ONG que digamos, muy activas y como contaba Sofía y después el resto, realmente, digamos, en momento de pandemia creo que digamos, que fue mucho más dificultoso que el día a día. Una de las fundaciones que salió a repartir comida. Salió a repartir y demás. Sí me quedo, es decir, lo felicito por ese tema. Sí lo que quedo, y el resto que por favor escuche, es que la presentación esta final tenía determinadas características que eran excluyentes. Entonces, que además de la presentación tuviera otro recurso, que además de otro recurso tuviera la interacción, y eso es parte de la consigna, sumado a que también en las presentaciones, cada presentación, incluida la anterior a la trabajo final, costó de que pudieran completar toda la información que correspondía a cada entrega. De hecho me tengo que hacer yo responsable. Yo estaba incompleto el informe, sino que yo seleccioné mal el archivo y no me di cuenta hasta el jueves siguiente que alguien hizo un comentario y yo ahí me... Claro. Entonces, gente, cuando ustedes hacen una entrega grupal, independientemente que el responsable sea Sofía y demás, ¿qué les aconsejo? Que el resto de los integrantes controle lo que sube su compañera. Es decir, todo hace al profesionalismo de la entrega. Entonces, había 4 entregas de las cuales 3 de las 4 fueron incompletas sin ninguna justificación con respecto a esto, y la presentación oral había partes excluyentes que había que cumplirle que tampoco se cumplió. Entonces, sí les pido revisen eso. Como grupo hay una presentación y en la individualidad. Recuerden que hay que ser y parecer en este tipo de producciones. Ustedes posiblemente trabajen en un proyecto y van a tener 15 minutos
para comunicarlo, venderlo, y para eso tienen que practicar como grupo, en el cual nadie puede adelantar a otro, ver el tiempo, quién va a seguir el cronograma, se revisa qué es lo que se pedía en la presentación, otro recurso, vamos a ir con otro recurso, ¿cómo vamos a trabajar? Empiecen a practicar esto para los que no están en el ámbito laboral, lo puedan practicar para un futuro, y para los que están en el ámbito laboral y posiblemente lo hacen, recuerden que en el ámbito también académico lo tienen que cumplir. ¿Están de acuerdo con la devolución? Sí, profe. Sí, es correcto, es correcto. Sí, profe. No es excusa ninguna, pero es nuestra primera presentación en toda la carrera. O sea, nosotros jamás hemos hecho nada al respecto. Está bueno. Entonces No, y veníamos, aparte los contratiempos de, perdón Diego, perdón, sí. pero los contratiempos de que quizás éramos 4 solamente trabajando al principio, y bueno, eso también como que nos tiró un poco abajo porque tratábamos de ponerle la mejor onda y a veces no. Bien. No, y Bien. es increíble, volviendo al tema, perdón, no quiero hacer perder tiempo, pero el tema de la virtualidad, estimo que en todas las carreras uno va haciendo sus grupitos y para todas las materias va armando sus propios grupos, y con esto de virtualidad uno tiene un grupo para una materia, otro para otra, entonces no tenemos un feedback permanente entre los que nos conocemos. Recién ahora estamos haciendo, Bien. digamos, grupos, nos Generar cuesta un en montón. eso. Es todo un Claro. desafío. El principal desafío, chicos, que tienen como grupo, yo los veo muy comprometidos, pero tienen que chequear el requerimiento que tienen. Si ustedes me dicen un punto que tienen, avanzan, pero no chequean los requerimientos, no chequean el envío. Entonces, mi devolución es, más allá de que sea un ámbito diferente, de que sea la primera presentación oral, y bienvenido sea que esta asignatura los haya convocado a la presentación oral, porque decimos, todo esto es una práctica, como equipo y en la individualidad tienen que chequear entre lo que se pide y lo que están por presentar, porque eso es también parte de lo que les va a pasar en el ámbito laboral o lo que les pasa, ¿sí? Entonces, si yo acuerdo algo con mi cliente, antes de presentar, chequeo que tengo todo. Más allá de que yo tenga integrantes nuevos. En el ámbito laboral también rápidamente se arman equipos y hay que salir a la cancha con esos equipos nuevos. Entonces, bienvenido sea, por eso es una devolución desde la morosidad profesional, y espero que con esta práctica, primero, el resto de los grupos, obviamente que voy a ser más incisiva con los grupos que siguen, porque, digamos, los 3 primeros grupos del primer día son casi, digamos, la manera de materializar el estándar con el cual evalúo y demás, ¿sí? Felicitaciones por ser también el primer grupo que rompen el hielo, y recuerden que una cosa es el humor y otra, digamos, el humor o descomprimir, y otra cosa es utilizar términos que no se apropien y que dan un contenido diferente. Y lo digo, Juan, cuando vos hablas de ridículo, no tiene que ver con generar un espacio de broma digamos, no lo es. Entonces, también sean cuidadosos con las palabras y el mensaje que dan, sean cuidadosos cuando lo dicen. Una cosa es, digamos, si querías generar mayor descontractura, hay que mirar cuándo es la descontractura, ¿sí? Como así también la formalidad de la presentación. Se está hablando de indigencia, se está hablando de una temática compleja, y también mirarse un fondo de pantalla que no vincule con esa temática, si está formal o no. No digo qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, pero recuerden que el profesionalismo es 360. Es todo. Si yo estoy haciendo una presentación a un cliente y tengo un fondo de pantalla que no tiene que ver con el objetivo del contenido, posiblemente ese cliente no genere un prejuicio y demás. Juan, lo digo, no digamos, porque tengas palmeras y demás, no tiene que ver con la nota y la calificación, pero sí tómenlo con la morosidad de que el profesionalismo es 360. ¿Sí? Cómo estoy vestido, qué pongo de fondo de pantalla, y cuando sea presencial, cómo me paro y demás. ¿Sí? Muchas gracias, y vamos al grupo 2 de inseguridad. Gracias, profe. Gracias. No, por gracias. favor. Me dicen
quién del grupo 2 va a hacer la presentación, así los pongo como co-host. Ya, profe. Bien, Gabriel. Sí. Perfecto. Listo, Gabriel. Bueno, me voy y de paso voy chequeando, me voy en seguridad, a ver si están, si son todos los que miro. Está Damiano Federico. ¿Está Está, bien? sí, perfecto. Está Lorena Gaitán. Sí, está Lorena Gaitán. Está Malena. Está Torres. Está Arch Gabriel. Y puede ser que no esté viendo a Guayo Emiliano. No, Sí, profe, se profe, bajó del grupo. no, se bajó el grupo. Se Sí. bajó del grupo. Perfecto. Entonces se dio de baja al grupo. Bueno, gente, recordarles entonces las características. Tienen 15 minutos. Yo les voy a recordar cuando falten 5 minutos y cuando falte medio minuto. ¿Están de acuerdo? sí, profe. Sí, profe. Bueno, iniciamos entonces. Somos todos oídos. Hola, profe, voy a empezar yo, Damián Federico. Nosotros elegimos esta problemática porque es uno de los problemas que se considera más importantes que viven todos los habitantes de la ciudad y que va aumentando con el paso del tiempo y que afecta a todos los grupos sociales. Y a veces no vemos alguna solución favorable por parte de las autoridades. Y ahora le quisiera hacer esa pregunta que está en la filmina a los chicos, que si han sufrido alguna situación de inseguridad acá en la ciudad. ¿A Con dónde un lo sí, respondemos? en el Emiliano? chat, con un sí o un no, no hace falta justificarla. No sé si me escuchan. Sí, sí, te estamos escuchando. Bien, como ven, la mayoría ha sufrido casos de inseguridad en la ciudad de Córdoba, y vamos a empezar a hablar sobre la situación actual en la ciudad de Córdoba, que según un informe que el Ministerio de Seguridad de la Nación, la ciudad de Córdoba está en el tercer puesto del ranking de inseguridad, después de Neuquén y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es preocupante la tasa de delitos que tenemos en la ciudad, ya que alcanza 1.712 delitos cada 100.000 habitantes. En un estudio que se publicó en el año 2019 por un grupo de investigadores de la Facultad de Psicología de la UTN, nos pudimos informar que la causa principal de los homicidios que sufrimos en la ciudad se debe a conflictos interpersonales y ataques contra la propiedad. También podemos decir que en el año 2020, a causa de la pandemia, a causa de la cuarentena, se han disminuido los delitos de homicidio y los delitos de robo, pero también tenemos que decir que ha aumentado las violencias de género hacia las mujeres y también ha aumentado la violencia intrafamiliar. Actualmente, los delitos con mayor dimensión que tenemos, que son los más imputados por la justicia, en primer lugar tenemos el robo, en segundo lugar tenemos otros delitos contra las personas, después tenemos el abuso sexual y en cuarto puesto están los delitos contra el narcotráfico. Vamos con el video. Bueno, estoy hablando. ¿Sí? Teníamos Bueno. preparado un video. Vamos a ver si. Sí.
Ahora vamos a Para mostrar el video. compartir, No sé si se escucha. vuelvan de nuevo a compartir y dice compartir con sonido. Si no lo hicieron así, lo tienen que hacer para que se comparta el sonido del video. Fíjate que tenés la posibilidad. Ah, ahí está. Ahí está. Entregó Lo pusiste con la 120 opción de que camionetas a la se... policía. Perfecto. Y frente a los múltiples robos y asaltos que viven vecinos y comerciantes, el ministro Mosquera ensayó una explicación socioeconómica al problema de la inseguridad. Nosotros jamás hemos negado el flagelo de la inseguridad. Si fuera una cuestión privativa de Córdoba, por supuesto que haríamos una autocrítica vinculado con el desempeño de las políticas de seguridad instrumentadas en Córdoba. Pero la Argentina tiene un contexto general, y si usted revisa la realidad del país, y más aún, si usted analiza la realidad de América Latina, que es la región más violenta del mundo, y las condiciones sociales imperantes en el país, usted podrá advertir que la realidad a la que usted hace referencia no es privativa de Córdoba. ¿Cree que hay éxito en esta gestión entonces? En seguridad nosotros nunca hablamos de éxito, hablamos de trabajo constante y permanente. En materia de seguridad, el éxito es un impostor. Fíjese si no habrá resultados que Córdoba, sin ninguna duda, es el estado de América Latina, insisto, el estado de América Latina con más de 2 millones de habitantes que tiene el índice más bajo de homicidios dolosos. Hay de todo, por supuesto, los robos, hurtos, que son aquellos que generan tanta mortificación en la gente, son objeto de nuestra principal preocupación. Pero hay otros guarismos donde Córdoba se destaca. Debemos preguntarnos por qué los países desarrollados no tienen este tipo de problemas. Y la pregunta es clara, categórica. A mayores niveles de empleo, a mayores niveles de estándar de vida, la gente no se aboca al delito. La gente se aboca al delito cuando encuentra un país con un contexto como el nuestro, que a partir de erráticas políticas macroeconómicas ha tirado al costado del camino y ha dejado en la pobreza y en la indigencia a más del 50% de nuestros conciudadanos. Y allí hay... Bueno, en cuanto a los delitos de índole sexual, se observa un aumento de más del 50% entre el 2015 y el 2018. En los últimos años también se puede ver nuevos delitos que están cobrando importancia, como por ejemplo el robo de bicicletas. Una nota publicada en La Voz del Interior por el periodista Juan Federico dice que en el comienzo de la pandemia este tipo de delitos aumentó, llegando ya a un registro de más de 2.500 bicicletas robadas. Como solución propuesta por la provincia para combatir esta inseguridad, la doctora Valeria Plaza indica que la provincia de Córdoba en los últimos 10 años aumentó significativamente la cantidad de policías en las calles, con 22.000 agentes y 1.000 presos por año. Pero los niveles de inseguridad no pudieron disminuirse. Esta doctora recomienda implementar políticas preventivas y no seguir apelando solo a la privación de libertad. Y un grupo de trabajo de seguridad y seguridad en Córdoba entre el 2010 y el 2020 indican que en los últimos 10 años las tasas de encarcelamiento aumentaron, pero los robos no paran de crecer, habiendo una tasa de robo de 1.700 cada 1.000 habitantes. En otra nota realizada por La Voz del Interior, el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, declaró que la delincuencia tiene relación con la exclusión social y la pobreza, y que atacar estas causas es la única manera que tiene la ciudad y el país en general de detener los índices de inseguridad. El ministro informó también que los delitos aumentaron en los últimos tiempos post cuarentena y que el avance del narcotráfico hace que los delitos hayan aumentado en su nivel de violencia.
Bueno, nosotros decidimos tomar la situación de la ciudad de Buenos Aires, ya que resulta interesante analizar lo sucedido luego del traspaso de la seguridad en el año 2016 a la jurisdicción exclusiva de la ciudad de Buenos Aires y los efectos que esto haya tenido en las tasas de delito observadas. Bueno, en el año 2019 el jefe de gobierno porteño presentó los resultados del Federico, no te informe. veo. Perdón, Federico, no te veo en imagen. A ti. Ahora sí. Gracias. Acá. Oh, sí, en el año 2019 el jefe de gobierno porteño presentó los resultados del informe elaborado por la Ciudad de Buenos Aires 2017 y dentro de estos resultados informaba que Buenos Aires es la tercera ciudad con menos homicidios de América después de Ottawa y La Paz. A su vez se informa el descenso de los delitos en general desde el año 2017. O en contraste, la ministra de Seguridad, Zaina Frederick, en el programa radial Buenos Vecinos, aseguró que la tasa de homicidios en la ciudad de Buenos Aires aumentó un 22% el último año, más que Santa Fe. Ese dato, bueno, no se tiene que tomar de forma aislada, ya que de acuerdo al informe estadístico criminal del año 2020, ese año aumentó respecto al 2019. Pero analizando los datos de los últimos años, se observa una tendencia descendente de la cantidad de homicidios y de los demás tipos de delitos. Otro dato en contraste con la disminución de los Restan delitos 4 minutos y medio. es la opinión de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, que viven en una situación de inseguridad constante. Y según los datos del Observatorio Gente de Movimiento, el 95% de los porteños afirma que la seguridad es un problema grave y el 57% no se siente seguro al caminar por la noche. Y cabe mencionar que este estudio también, el 44% considera que no es útil denunciar los delitos. Bueno, nosotros como comparación tomamos la ciudad de Singapur, considerada la ciudad más segura según el índice de las ciudades que elaboró este año The Economist. Bueno, Singapur es una ciudad icónica como ejemplo de ascenso de la tasa de criminalidad, la cual era en el año 2000 una ciudad con mucha seguridad y con problemas de robo de terrorismo, pero en el 2004 impuso grandes cambios represivos hacia la droga, la corrupción y los delitos en general, imponiendo en 2013 la pena de muerte como norma, la cual logró reducir drásticamente los niveles de delincuencia y volvió a Singapur una de las ciudades más seguras del mundo. O de todas maneras se debe cuestionar si el método para alcanzar estos resultados es correcto, ya que podemos investigar que hay mucha represión de libertad de expresión, discriminación contra los derechos humanos y así también igual el uso de muerte por delitos que no son considerados causales válidas para ellos, como el tráfico de drogas. Bueno, ¿qué aporte puede realizar la universidad a esta problemática? Lo agrupamos un poco por los pilares, desde la docencia, la educación de los estudiantes en valores éticos y ciudadanos, no solo para ellos, sino para que lo transmitan luego al ejercer su profesión, tratar de transmitirlo a toda la sociedad. Desde la investigación, el desarrollo de tecnologías que puedan ser aplicadas a la prevención y a la detección de los delitos, como pueden ser cámaras, como podría ser, por ejemplo, el botón antipánico que se utiliza en Córdoba para los casos de violencia de género. Puede ser también asociado más a sistemas, el desarrollo actual de la inteligencia artificial, que podría ser utilizado para detección de patrones que puedan intentarse anticipar a la ocurrencia de los delitos para prevenirlos. Y luego desde el extensionismo, la universidad tiene un rol muy importante que puede cumplir en la integración
de todos los sectores sociales marginados que están fuera del mercado laboral, dándoles herramientas e incluyéndolos para que puedan conseguir trabajo y lograr así integrarse a la sociedad. Bueno, ¿qué soluciones se pueden dar? Consideramos que en general, como vimos en los datos anteriores, las soluciones a largo plazo. Se debe buscar la inclusión social de todas las personas, educación como forma no solo por valores cívicos, sino para que tengan los conocimientos y las herramientas que les permitan conseguir un trabajo y salir adelante por sí mismos, y a la vez lograr el desarrollo económico, que es lo que en definitiva con el paso del tiempo va a lograr disminuir de forma definitiva la inseguridad de la ciudad. Esta sería una solución a largo plazo. ¿Y qué hacemos en el corto plazo? Bueno, en el corto plazo se debe seguir aplicando control policial. Se podría considerar el incremento de las penas que aplicaba a los delitos, con forma de tratar de desincentivar los delitos que están ocurriendo. El combate al narcotráfico, porque como vimos, no solo aumenta los niveles de inseguridad, sino que genera mucha violencia en los casos que ya se están cometiendo. Y bueno, el rol que tenía la Universidad de Ingeniería en particular, que es el desarrollo, ¿no?, de dispositivos tecnológicos que, como dijimos, permitan detectar a los criminales cuando han cometido delitos e incluso buscar prevenirlos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo y no sé si hay alguna consulta. Gracias, compañeros. Yo no sé una consulta, pero sí acompañarlos porque una vez vi un video de que acá en Córdoba, en una avenida, no me acuerdo cuál, se usaba un camión que adentro había no sé cuántas computadoras y estaba lleno de cámaras. Y todas las cámaras detectaban las caras de las personas que estaban alrededor. Y tenía un detector facial que buscaba a los criminales, no sé de qué manera, pero sí, también se detectaba mucho. Bien. ¿Algún otro comentario, consulta? Bueno, muchas gracias también a ustedes. Voy directamente al feedback porque la verdad que las entregas fueron muy completas, cada una de las entregas. Mirando la presentación de ahora, al menos, digamos, pudieron con la presentación ir, digamos, presentando, para la redundancia, aquellos datos claves que complementan la realidad de cada uno. No fueron tan solo los títulos. Recuerden que cuando ponen datos estadísticos, aunque salga en el informe, en el PPT tienen que poner la fuente. Hicieron la primera pregunta de interacción, lo cual eso nos puso en situación. Quizás yo le hubiera hecho un poquitín más de conclusiones que decir la mayoría, es decir, un poquitín más de, digamos, de algunas reflexiones con respecto a lo que se miró en el chat, pero al menos hubo esa interacción, así que muy bien. Lo del video estuvo muy bien, porque la verdad que justo encontraron una nota en el cual al menos un dirigente digamos, del gobierno provincial habla desde su perspectiva por qué la inseguridad. ¿Qué faltó? En el caso Malena, digamos, se presentó el video y Malena seguiste con la otra diapositiva, lo cual no hubo ninguna reflexión digamos, al menos una síntesis del video. Bueno, como hemos visto, el secretario, es decir, de alguna manera tienen que hacer como una story, ¿no? Es decir, terminamos de ver el video y seguiste, Malena, con esto. Entonces, solamente a veces hace falta, ¿vieron? Como cuando uno escribe, tiene que haber algunos conectores que le dé un sentido a lo que va pasando, ¿sí? Esto lo digo para que lo vayan mirando. Entonces, muy bien en eso, muy bien las diapos, muy bien en las entregas. Sí, ¿qué observaciones les digo?
En el caso tuyo, Federico, leíste tal cual era el informe. Primero, la cámara, digamos, era imposible que no te pidiera que encendieras la cámara, porque era la condición. Y segundo, Federico, en algunas presentaciones se toma como falta de respeto que vos en la presentación leas textual el informe. ¿Por qué? Porque se supone que el informe nosotros lo tenemos y la presentación no tiene que ver con la lectura del informe, porque todos los que estamos aquí sabemos leer, sino que tenés que decir con tus palabras aquellos elementos que consideras de que son de alto impacto para decirlo, ¿sí? Imposible saberse de memoria todo. Entonces, de alguna manera, creo que el último que escuché fue Gabriel. Gabriel fue dando como los digamos, los hitos del aporte de la universidad y las conclusiones, pero leer tampoco, en el caso de Malena, la lectura fue como a medias, pero sí les recuerdo que cuando ustedes dan una presentación no pueden leer. Sé que la virtualidad hace que ustedes ese papel lo tengan pegado digamos, en la pared o en la computadora. Cuando vayamos a la presencialidad eso no va a suceder. Por lo tanto, ya pónganse en marcha de que cuando tengan que hacer una presentación van a tener que practicar para no leer. Por lo tanto, van a tener que ver qué información dar, mirar a cámara, y no la lectura porque no es de alto impacto, ¿sí? Sé que es toda una práctica, por lo tanto se lo digo a Federico y a Malena nuevamente con la amorosidad de que tiene que haber una práctica, porque mañana vamos a ir a la presencialidad y además de estar con los nervios de la presentación, va a ser los nervios de estar parado, moviendo las manos y demás. Entonces, empiecen a acostumbrarse. Si recién Diego, que era el compañero del grupo entero, decía, bueno, es la primera presentación que tenemos oral y demás, entonces recuerden que esto tiene que ver con consejos y demás, pero recuerden de que no tengan acciones que uno empiece a tomar dudas, ¿sí? Entonces, si había cámaras prendidas, hay cámaras prendidas. Si tengo que leer, pues me tendré que mostrar leyendo, pero si apago la cámara, el profesor va a decir, hay que encender la cámara, ¿sí? Pero por el otro está muy bien y han logrado al menos esas consistencias, fueron muy bien con los tiempos, veo que iban como midiendo los tiempos porque Gabriel llegó al final y la verdad es que se iban como controlando. ¿Qué reflexiones les trae de mi devolución? ¿Lo vieron? Algunas cosas están de acuerdo, otras no. ¿Qué les aparece de reflexión? Sí, yo creo que es cierto que quizás nos hizo falta un poquito más de práctica en el momento de sentarnos y decir, bueno, ahora, ¿cómo vamos? O conectar el momento de terminar el video y que Male lo uniera, eso no lo tuvimos previsto tampoco, claro. Pero sí, creo que estoy de acuerdo con la devolución. Bien, 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 bien. Bueno, gente, nuevamente, son el segundo grupo, el primer día, y el resto de los grupos, digamos, el objetivo es que observen estos comentarios y demás, pero recuerden digamos, de mirar la integralidad, ¿sí? En las presentaciones, porque esto les va a pasar cuando tengan que presentar un proyecto en sistemas o lo que fuese, ténganlo en cuenta y muchas veces, digamos, esos 15 minutos de gracia que se le dicen o de picheo, digamos, es el momento de vender esa idea, de vender el proyecto o de defender un desarrollo que se ha hecho, ¿sí? Muchas gracias y vamos rápidamente al grupo 3, que es de residuos. Hola, profe. Yo, Juan Robesi, soy el que iba a estar compartiendo. Así que... Perfecto. Dale, Juan. Entonces te doy... Ahí sí está, co-host. Y ya mientras que se están acomodando, hola, ¿se ve? ¿Se escucha? Los veo a todos, pero la presentación no. Gianfranco está con micrófono, por lo tanto se va a escuchar. Sí, dígame. Se vino preparado. Buenísimo ese micrófono. A ver, ¿quiénes estamos? Dipisa, Gianfranco, está. Yes. Guzmán, Ezequiel, está. Mayer, Sananes.
Soy profe. Perfecto. Que acá está, Mayer Sananes. Miranda Paula, que allí está. Módica Soledad, que ahí la veo. Y Robetsi Juan, que está presentando. Perfecto. Me Bueno, gusta antes de el cuadro, antes que nada, de Débora. Así que justo lo vi, así que está muy bueno ese cuadro. Gente, Gracias. tienen 15 minutos como el resto del grupo. Les aviso 5 minutos antes de finalizar y luego cuando ya se esté terminando el tiempo. ¿Sí? Solo por una aclaración, ¿Algún? profe, a los chicos, para Sí. que tengan al tanto su celular, porque hay que escanear un código QR en un momento. Entonces, para no perder tiempo en eso, tengan los chicos a mano el código QR y ahora te doy pie ese hacia arrancas. Dale, muchísimas gracias. Perfecto. Avanti nomás. Bueno, muy buenas noches. Somos el grupo número 3 y hoy les venimos a hablar de una de las problemáticas que tiene la ciudad de Córdoba, que son los residuos sólidos urbanos, como la sigla los indica, RSU. Vamos a pasar a la primera diapositiva, a contarles un poco de qué son los residuos sólidos urbanos, que son los desechos, basura, residuos, que tiramos a la calle o tiramos a un contenedor, a un cesto de basura. Lo podemos clasificar en dos formas. Podemos clasificarlos en orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos están compuestos por materiales de comida, ya sean comida, huesos, y los no orgánicos están compuestos por materiales de plástico, madera, hierro y vidrio. Estos residuos van a ser tirados o llevados a contenedores que tienen sus colores, como pueden ver en las diapositivas, sus colores específicos que podemos encontrar en las calles y son visiblemente reconocibles. Por nombrar algunos, tenemos el contenedor gris, que son desechos en general, que son para desechos biodegradables. Luego tenemos los contenedores naranjas, que lo podemos encontrar en la ciudad de Córdoba como contenedores grises o negros, que son para desechos orgánicos, como mencioné hace instantes, que son para restos de huesos o alimentos. Tenemos el color verde, que son para vidrios, amarillo para plástico y envases, el azul para papel y el rojo para desechos peligrosos, ya sean baterías, pilas, insecticidas, etc. Ahora les paso con mi compañera Soledad, que les pasará a hablar de las causas y problemas de los RSU. Vamos a hablar sobre las causas que originan la importancia del poder reciclar. Por un lado tenemos un crecimiento incontrolable de las ciudades y de la sociedad, y eso hace que haya más consumo y más desechos que condicionan la recolección de los mismos. También otro punto muy importante es la falta de educación sobre precisamente la educación ambiental. Y lo importante que se ha vuelto en nuestro día a día, no solo para nosotros, sino para todos los seres humanos en el planeta. El problema de la contaminación de basura en nuestro planeta es tan grande que 13 millones de toneladas de contaminación plástica terminan en el mar cada año. Y esto conlleva a un daño grande en la salud humana y a un gran deterioro del ecosistema. Consecuencias sociales y la misma contaminación en el agua, en la tierra y en el aire. Por eso es importante tomar conciencia de esta problemática, porque todavía tenemos tiempo de cambiar las cosas, empezando por el simple hecho de separar los residuos. Ahora le toca a mi compañero Pablo. Bueno, antes de comenzar con el tema de la comparación con las ciudades, vamos a tomar la ciudad de Córdoba como ejemplo. Vamos a decir algunos números, pero necesitamos que interioricen estos números, que no solamente sean números en la cabeza. Por ejemplo, ciudad de Córdoba, 1,3 millones de habitantes somos, y generamos 1.200 toneladas de residuos sólidos urbanos por día. Esos son 1 kilogramo de residuos por día, que van a
distintos predios de disposición final, un sitio de enterramiento, que es la solución más sencilla para desechar estos residuos, y bueno, en el peor de los casos, basura de cielo abierto, que eso no se lo podemos permitir. Y de total, solamente un 3% se termina reciclando. Pero a ver, agarremos un calendario, alguna aplicación así, y vemos todos los días que pasó en el año. Nosotros hemos creado 1 kilogramo de residuos por día. Tengan en cuenta eso. O sea, agarren una botella de 1 litro con agua y eso es lo que pesa. Y esas 1200 toneladas, ¿qué son? Agarremos, por ejemplo, un Ford Fiesta, de lo que vemos en la calle. Eso pesa 1 tonelada. 1200 Ford Fiesta por día. Y bueno, Juan, estos 1200 Ford Fiesta, ¿cómo los veo? Bueno, agarremos la cancha del Kempes, no entran 1200 Ford Fiesta de adentro. Entran 1100 con suerte. O sea, veamos ese número. Y si vemos la producción de autos de Argentina en el año 2018, son 1200 autos por día. Así que metemos 1200 autos y 1200 autos de basura nuestros. Así que de Ciudad de Córdoba, comparados, por ejemplo. Y si queremos agarrar otro ejemplo, no sé, en autos, 1200 toneladas diarias son 7 obeliscos por día. Y también, si lo tenemos en cuenta, a ese ritmo, en 5 semanas hacemos un Titanic de basura. O sea, en masa estamos comparando. Ahora hago paso a Jan, que va a contar algo más también de Ciudad de Córdoba. Claro, claro. Gracias, Pablo. A partir de acá es como que podemos denotar que algunas de las normas que la Ciudad de Córdoba ha aplicado a partir del marco, que son parte además de estas normas del marco regulatorio con respecto a los residuos sólidos urbanos. Así que una de ellas se trata de las desarticulaciones de los basurales a cielo abierto, que es de los más graves, digamos, porque a partir de su acción se busca la correcta disposición, ¿no?, de los residuos sólidos urbanos que se tratan ahí. Además, bueno, hay que hacer especial foco en los tratamientos pertinentes para cada uno, más que nada encima para los residuos que son peligrosos, que como mostró mi compañero Ezequiel, se deben depositar en el tacho rojo, color rojo. El caso más destacado, a nuestro grupo a parecer, es el de Recuperando Valor, que es impartido a partir de una ordenanza municipal, que desde 2018 que fue creada, es de la que propuso y dispone sitios de deposición de residuos de todo tipo, ya sea húmedos, secos verdes, incluso voluminosos, que son quizás de los más complicados de procesar. Luego, a partir de este año, de 2021, con una serie de estudios de impacto ambiental, entre otras diligencias del municipio, se creó el Centro de Transferencia de Residuos, que funciona en base para procesar materiales que de otra forma serían desechados en la vía pública y que los veríamos con nuestros ojos cada día. Estos luego encima regresarían al circuito productivo. Esto forma parte del proceso de economía circular, que está más bien sustentado y está avalado por la mayoría de leyes que están vistas en el PowerPoint. Le doy la palabra a mi compañero Ezequiel. Bueno, vamos a comenzar con unas preguntas en el Mentimeter. Ahí les dejamos el código QR para que respondan. Son 2 preguntas, no le va a llevar mucho tiempo. Si necesitan el link, nos avisan y se lo copiamos en el chat. Y bueno, y ahora continuamos mientras ustedes responden eso, vamos continuando con las comparaciones. Tengan en cuenta estos números, estas formas, o si tienen alguna forma de saber estos comparaciones, estas toneladas, tenganlo en cuenta, sintonizamos estos números, que no sean solamente números en la cabeza. Le doy paso a Debo, a ver que hable. Bueno, yo voy a hablar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según datos de este año del 2021, existen 70 denominados puntos verdes y más de 3.000 contenedores donde se reciben papeles, cartones, plásticos, metales, aceite vegetal, entre otros. Pero está surgiendo que no tiene tanto éxito como se esperaba. Como vemos en la filmina, tenemos en el 2013 se calculó una población de 3 millones de habitantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy en día imagínense que es mucho más, con 1.5 millones de toneladas de residuos anuales, que es una cantidad exorbitante.
que claramente no toda se recicla. Es más, en el año 2019 el 71% de los porteños admitían que separaban los residuos en algún grado. El tema es que el 96% de los mismos terminan en entierro, y las razones son la falta de contenedores, o que los puntos verdes cercanos, la mayor abundancia de contenedores son grises o negros con respecto a los verdes, que es un factor de 9 en 1. Y la falta, obviamente, de la correcta instrucción del personal o de la variedad de contenedores. Bueno, a eso también sumando que la situación actual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en mayor parte, por parte de los ciudadanos y de bajos recursos, que se dedican a justamente estas tareas de recolección y separación de residuos, se ven afectados por trabajos insalubres, baja seguridad alimentaria, inseguridad vial, riesgo en trabajo con menores, criminalidad, riesgo de enfermedades, deterioro estético de la ciudad, entre otros. Bueno, y también elegimos el área metropolitana de Barcelona, que bueno, después de observar las anteriores ciudades, tomamos esta ciudad porque cuenta con un servicio municipal diario para la recogida de la basura generada en 2 corredores, los hogares y los grandes generadores. Esto incluye contenedores en las calles para la recogida selectiva, que sería el papel, el cartón, el vidrio, los envases y orgánicos, y los contenedores en las calles para la recogida neumática, que se le dice, que es el servicio de recogida puerta a puerta, y una amplia recogida como son los muebles o animales muertos, escombros, bueno, etc. Lo que tiene Barcelona es que se plantea llegar al 55%. Restan 4 minutos. El 55% del reciclaje para el año 2025, y progresivamente eliminando la cultura de usar y luego tirar. Entonces, con estas políticas se logró destinar un reciclaje del 36% de los residuos en el año 2016. Entonces, se explica que, bueno, debido a estos números, es más exitoso tener un contenedor de vidrio con una recuperación del 65% más o menos, que otros contenedores que la mayoría no tienen mucho éxito, que digamos, más que todo por la educación. Bueno, le paso la palabra a mi compañero Juan. Para ya arrancar con las conclusiones, tenemos en cuenta esto que nos dijo la licenciada Estefanía Kisling del grupo RFG, destacando algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta desde su experiencia. Ustedes conocen, chicos, las 3 R, reciclar, reducir, reutilizar. Pero hay que hacer hincapié en el reducir. O sea, si evitamos que entren residuos al sistema, o sea, al sistema de residuos, vamos a estar ayudando en cierta parte. Y no tenemos que estar con este volumen de reciclar y reutilizar, que también es importante, pero hay que pensar desde el inicio del residuo. Esto, como dice ella, va a generar también nuevos puestos de trabajo en reciclaje, mayor valor de los materiales, generación generar soluciones y cuestiones, por ejemplo, los durmientes hechos de plástico, los ecoladrillos, hay un montón de que se puede hacer, pero lo importante es que todos participemos. Le doy la palabra a Paula para que nos hable del rol de la Universidad de la Ingeniería. Gracias. Bueno, por último, como dijo Juan, vamos a hablar del rol del ingeniero y de la universidad. La universidad no solamente nos forma académicamente como alumnos para estar preparados cuando empecemos a meternos en todo con los conocimientos que necesitamos profesionalmente tener, sino que también busca que comencemos a ser conscientes de estas problemáticas sociales y que comencemos a trabajar en las soluciones. El rol del ingeniero, que formamos a partir de estos valores que la universidad nos ayuda a desarrollar, está relacionado con el ser consciente de esta realidad y que a la hora de ejercer nuestra profesión comencemos a actuar de forma éticamente correcta y veremos por los beneficios de la sociedad y el ambiente.
Esto lo podemos hacer fomentando tecnologías verdes y la economía circular. Ese creo que ya tenemos los resultados de la encuesta. Sí, sí, ahí te los pasé. Sí, ahí los tengo yo acá, para que charlemos un poco sobre esto. Se está viendo, ¿no? ¿O no? Se está puesta la diapositiva. No. Tienen que ver con... Sí, Si no, volvé a sacar y si no, compartí Ahí directamente se ve. pantalla de tu compu. Ahora sí. Perfecto. Bueno, 24 personas han votado. Separar los residuos, conocer a alguien que lo haga, y 9 personas dijeron que no separan y que sí conocen, y 6 personas que no lo hacen. Lástima que no se ven los porcentajes, pero vemos ahí que la mayoría está del lado de que no separa. Hay una parte importante que dice que sí los hacen. Entonces, como grupo, tenemos algunas conclusiones y consejos para darles. Sí, es el tema de que, sí, el tema de que hay que reciclar más. Ya vieron el porqué, ya vieron las causas y las consecuencias que hay en todo el mundo, no solo en Córdoba, sino en Argentina, en América y bueno, en todo el mundo. Beneficios sociales, económicos y ambientales trae el reciclar. También. Y como detalle también para cuando buscamos la información, varias de nuestras fuentes son proyectos de que la misma universidad fomentó como proyectos integradores, tesis. Entonces es interesante, viendo el punto de vista de los pilares de la universidad, cómo mientras el extensionismo, sabiendo de estas problemáticas que hay, esa es un ida y vuelta, también genera esta situación en la que los alumnos, para obtener su título también, pero tienen sus proyectos fomentados por docentes, para tratar estas problemáticas. O sea, no es algo ajeno a la universidad. O sea, hay proyectos, nombramos 2, pero hay cantidad. Y este es el caso de la Universidad de Córdoba. También tendremos, obviamente, de UTN. Pero se ve el rol de la universidad ahí metido para dar estas soluciones a la sociedad. Y velamos también porque se sumen más proyectos, más ideas. O sea, todos acá participamos. O sea, todos somos generadores de residuos y todos tenemos la posibilidad de ir pensando soluciones y aplicándolas de a poco. O sea, pero como diría Estefania, es de a poco, pero progresivamente se pueden hacer cambios. No sé si hay algo más, los chicos, o consultas directamente. Ya no hay más tiempo, presentación. Bueno. Así que... Ya no hay más tiempo, ya no hay más tiempo. ¿Dudas, consultas de los compañeros y compañeras? Yo tengo una consulta. Quizás en una de esas lo dijeron, pero mi internet va y viene y se cortó. Acá en Córdoba, ¿hay alguna organización, hay alguna forma de poder hacer separación y que después le den destino final? Porque muchas veces yo he visto, o por lo menos en la industria donde yo trabajo, que sí, hacíamos la separación primaria, pero después terminaban juntando todo, entonces era medio en vano hacer separación si después iba todo al mismo lugar. Acá en Córdoba, ¿está eso bien armadito? ¿Podemos hacer? ¿Hay algo que si nosotros empezamos a hacer separación primaria, sabemos que eso va a continuar y que no se va a juntar todo, digamos? Bien que lo marcas, Gonzalo, porque es un tema que también lo hemos visto. Es un tema para analizar porque es la que la desconfianza que tiene la gente en estas normativas, en la de recuperando valor. Y bueno, algo que es reciente, en el año 2021, es lo del centro de transferencia, en lo que los grandes generadores también se pueden poner de acuerdo con la municipalidad y enviar sus residuos directamente a esos sitios. De hecho, tanto en Buenos Aires también se incita a los grandes generadores a que coordinen eso, porque si ellos separan los volúmenes de residuos, ayudan. También tenés, por ejemplo, si hablas de escombros, servicio gratuito de la municipalidad, te vienen con el camión y te sacan los escombros. Eso se puede coordinar desde una empresa. Lo que pasa es que no funciona bien la recolección de escombros, es muy lento y no le falta fluidez, entonces falta también de los gobiernos que corrijan o que pongan eso bien en marcha. Con el tema de los residuos, acá por ejemplo por mi barrio no pasan, pero sí sé por otros barrios que sí pasan con la recolección diferenciada, y por ejemplo en la empresa donde trabajaba,
desde hace 10 años que se lleva todos los años, digamos, todo el papeleo que sobra de la empresa que ya está vencido, se lleva a la planta recicladora que está ahí en la zona del mercado de abasto, atrás del Priti. Bien. Claro. Bien, bueno, más que, Por ahí más la que gente sí interesante. tiene conciencia social, pero no están disponibles los medios para poder hacer el reciclaje. Yo sumo una cosita y me sumo por ahí con lo que dice Romy. Yo vivo en un complejo que tiene 600 departamentos. Generamos muchísimo residuo, y hubo varias iniciativas dentro del complejo de ver la posibilidad de empezar a separar por lo menos lo que es orgánico por un lado y lo inorgánico por otro, por lo menos hacer una separación muy básica. Y cuando quisimos, dijo el Mosquito, en realidad yo no participé, pero sé que un grupo de vecinos participaron para empezar a hacer esta separación primaria. Se encontraron con muchísimas trabas, desde el punto de que ustedes separen, pero si quieren que los vengamos a buscar, tienen que pagar la transferencia. Claro. Y ya cuando hablamos de pagar, y a todos el bolsillo nos duele, y ya cuando todas estas cosas ecológicas, que estaría fantástico que se hicieran, se ven que hay trabas por ahí, sobre todo con los residuos, experiencia que tuve yo acá en un complejo. Bien. Y hay experiencias muy buenas, aparte internacionales, para tomar. Yo creo que Suiza es uno que tienen sumamente organizado el tema de la recolección de residuos. Lo orgánico se recolecta día a día y lo inorgánico tiene días, según el tipo de material, y ponen multas muy importantes al que no cumple. Y el que supera también, ¿no? Es decir, también está esta cuestión en estos países de quien supera la cantidad de promedio de residuo también está en problemas, ¿no? Bueno, Un comentario breve nomás para responder también a Gonzalo. Sí, Juan. Justamente como también decís vos en el tema del complejo que te le hacen pagar, nosotros pusimos el caso de Barcelona, pero Barcelona en este momento tiene un problema, tuvo el verano, que hasta cuestionaron el gasto, que es el sistema que tienen ellos. O sea, cuestionan que se está gastando mucho el presupuesto en eso. Y bueno, sí, es verdad, se gasta y está en déficit incluso. Pero como decía la licenciada, está bien, no te corresponde tal vez a vos a pagarlo. O sea, sé que duele, pero hay daños ambientales en la salud que se pagan después, en los basurales a cielo abierto o en la basura que se acumula. Y eso es algo que no lo vemos normalmente en lo cotidiano, al día a día. Capaz en el futuro sí. Sí, te quiero ver en el medio del océano, en la isla esa que tiene el tamaño de Buenos Aires, creo. Claro, de cantidad de basura. Bueno, gente, primero ha sido un tema que se nota que es de interés y que las participaciones de Gonzalo, y no recuerdo, era Guadalupe, quien estaba también, comentaba del barrio, no me acuerdo cuál era el nombre. Y Romina también. ¿Cómo? Romina, perdón. La verdad que más que interesante. La verdad es que es un grupo que ha logrado, de mi parte, siendo casi las 11 menos cuarto que empezaron, llamarme la atención para escucharlos. Por la imagen que tenía el PowerPoint, que tenía datos, tenía imágenes, fotos, gráficos, y han logrado todos ir contándonos, buscándole el tono en el relato de ir contando, y también eligieron datos que eran importantes para que fuera de alto impacto, ¿no? Es decir, no me voy a olvidar más la cancha del Kempes o cuál es la situación de Barcelona. Digamos, creo que esta es la manera en donde uno dice el formalismo del informe puedo llevar a descontracturar sin perder la forma, pero el descontracturar es, te cuento aquello que es lo más importante que yo considero para que al menos te lleves en estos 15 minutos datos claves. Cuáles son los colores para abordar el residuo, cuánto hacemos por Córdoba, lo que por día generamos, qué conclusiones, y eligieron qué decirnos y qué no. Entonces, en eso está muy bueno. Por el otro lado, el Kahoot han utilizado una dinámica
un recurso y una dinámica. Al final pudieron sacar una conclusión, y eso está muy bueno dentro de los tiempos, lo cual ha sido una presentación muy completa. Ahora cuando le hicieron preguntas o afirmaciones de esto, pudieron ir complementando y tienen que ver con el interés del tema, y obviamente han cumplido uno de los objetivos, que es poder ir avanzando en entregas del informe. Lo han hecho muy bien y de mi parte les he dado ese feedback. Y esta presentación oral, la verdad que también muy bien, se iban presentando uno con otros, cada uno puso lo mejor de sí mismo, desde la presentación, desde el micrófono, desde dónde ubicarse, y eso habla de nuevamente poner en práctica las cuestiones profesionales. Yo siempre digo que ese trabajo práctico, más allá que nos llevemos a algunos datos que tienen que ver de una problemática de Córdoba, el que no es de Córdoba se habrá interiorizado, pero en especial es poner en práctica competencias que tienen que ver en cómo presento un trabajo dentro de mi campo profesional, cómo lo defiendo, cómo genero el impacto en el otro, en especial porque muchos de ustedes no van a estar dentro de unas organizaciones, sino que se van a dedicar al emprendedurismo, y va a depender de sus herramientas de comunicación para sostenerse y para ingresar en proyectos que le dé sustentabilidad a su negocio. Entonces, que esta práctica les haya sido a ustedes una manera de ir evolucionando en esas competencias, me doy por satisfecha y espero que haya sido así. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con el feedback? ¿Qué reflexiones les aparece? Perfectísimo, más que satisfecho. Justamente todo lo que usted nos denota es como que lo que yo pensé antes de venir y sentarme acá. Así que, claro, tiene razón mucho con la presentación. Es importante, y me ha pasado en entrevistas de trabajo, por ejemplo, que he ido así y me lo han destacado igual que usted, por decir. Bueno. Sí, en el grupo cuando vimos toda la información que teníamos, dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para que los chicos se lleven algo? Porque decir números, claro, decíamos 1200 y ¿qué es eso? O sea, ¿cómo lo traducimos en algo? Entonces buscamos la forma para que no pase nomás el número así por la pantalla. Bien, bien. Bueno, mis felicitaciones, obviamente que los otros dos grupos fueron los primeros, pero tiene que ver con ir chequeando con una actividad. Seguramente ustedes han tenido que presentar otros trabajos, son nuevos en el grupo, pero de qué manera rápidamente se organizan y generan un producto, en el buen sentido de la palabra producto, que es un informe en Word y una presentación oral aprovechando esos 15 minutos, ¿sí? Entonces, primero un aplauso, me alegra que eso haya sucedido. Al resto no fue reto, sino recomendaciones amorosas para que se vaya evolucionando. Hoy el mercado laboral y profesional implica trabajo en equipo, como dice Guadalupe, el diálogo entre el grupo. Todos los días hoy estamos nosotros haciendo presentaciones. En el día de mañana va a ser presencial, por lo tanto también van a tener que considerar cómo van a trabajar con su cuerpo, cómo se van a parar manos y demás, así que la verdad es que siempre me emocionan estas evoluciones, y el resto de los grupos también, ¿sí? Bueno, pasado el primer día de presentaciones, al grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3, tres elementos que tienen que ver desde la indigencia, la inseguridad y el residuo, todos con importancias vinculadas a cómo abordamos desde los diferentes roles problemáticas que nos atraviesen, y que vemos que en el mundo lidian con esos mismos problemas, pero que de maneras diferentes lo van solucionando, y que no siempre una solución implica caso de éxito, como abordaba la inseguridad en Singapur, en donde muchas cosas sucedían con éxito, pero iban en contra de determinados derechos humanos y demás. Así que bueno, siendo las 23:15, damos por finalizado este primer encuentro. El resto de los grupos coméntense, hagan aclaraciones, y obviamente que espero como estándar lo que sucedió con este grupo. Y don Gianfranco se saluda, levanta la mano para decir algo, o ya se va al... No, yo ya cené antes de la presentación, acá quedó un pedazo de pan nomás. Perfecto, está perfecto, está perfecto. Mientras los chicos presentaban, yo estaba comiendo.
Y sí, es parte de eso, pero no se notó. No se notó. No, no se notó para Así que, bueno, un abrazo a este grupo y al resto, y nos vemos, recuerden, el martes que viene, porque el jueves tengo una pequeña intervención y no voy a poder estar activa. Eso Un quería abrazo preguntar. virtual a todos. Sí, Los grupos que hoy dime. nos presentamos, nos vemos en las próximas clases para acompañar a nuestros Sí, compañeros, pero de exactamente. clase no estamos hablando más. No, no vamos a tener Listo. más clases como clases. Muy bien, Gianfranco, la pregunta. El resto es que estén presentes. Recuerden que creo que era hasta el jueves la presentación del segundo parcial, pero que ya lo han presentado todos. Creo que faltan 3 personas nada más de no presentar. Por lo tanto, entre jueves y viernes, pero el resto, súper prolijos y ágiles. Yo le quería hacer una pregunta sobre el parcial. Perdón que los corte a todos. Sofía. ¿Vamos a tener que defender o solamente entregamos eso? Solamente entrega. La oralidad, toda la carne del asador en la oralidad lo tienen como grupo en esto, en donde sé que es un trabajo que lo han venido haciendo y demás, y la verdad que sé que también para muchos de ustedes es la primera vez, entonces también esta cuestión grupal es lo que permite que se vayan apoyando como grupo. ¿Sí? Recuerden que en el Google Classroom figura día por día qué actividad o qué grupo o cómo venimos, y cualquier consulta, inquietud, recuerden de mandarme un mail. ¿Sí? Me está haciendo ruido la panza, me ha dado hambre Gianfranco mostrándome el pan. Bueno, chicos, buenas noches. Un abrazo. Chau, chau, hasta luego. Chau, chau.